Hola, ¿qué tal? Les brindamos la bienvenida al nuevo episodio del podcast Ciencias Sociales 50, Innovación en Tiempos de Cambio. Soy Yuri Stipa, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y hoy vamos a conversar sobre el tema del racismo y los métodos de investigación. Además, vamos a tener el placer de conversarlo con doctora Rocío Gil Martínez de Escobar, la cual actualmente es la jefa del Departamento de Antropología en la UAM Iztapalapa y además es profesora investigadora en el mismo departamento y pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciada en Antropología Social por la misma Casa de Estudios y maestra y doctora en Antropología Cultural por el Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Bienvenida, Rocío. ¿Qué nos podrías platicar sobre tus principales líneas o temáticas de investigación? Hola, muchas gracias por la invitación y por la conversación, Yuris. Sí, yo he trabajado durante los últimos años el tema del racismo, particularmente enfocado en población afroindígena. Mi investigación doctoral la hice en la frontera entre México y Estados Unidos, concretamente Coahuila y Texas. Entonces siempre he vinculado los temas de migración, fronteras y procesos de racialización en específico, que deriva de ahí el tema del racismo. Entonces me he acercado en los últimos años al tema también desde los feminismos antirracistas, ¿no? Que nos hablan mucho de esta temática. Entonces, en términos generales, ese ha sido mi enfoque. No, pues sí, excelente. Entonces, diversas temáticas dentro del tema, digamos, del racismo, ¿no? Yo de repente tengo la sensación que el tema del racismo en México es algo que ha surgido relativamente, digamos, reciente, ¿no? Y sobre todo nos enteramos de esa palabra en algún otro discurso institucional o los medios de comunicación y sobre todo los medios sociales, ¿no? Y a lo mejor tenemos aún alguna otra duda, no sé, ¿qué es el racismo exactamente? Y si logramos identificarlo, cómo estudiarlo de manera empírica desde las ciencias sociales. Y digamos, estas son algunas de las dudas que vamos a tratar de resolver en esta cápsula. Por ello, si me permites ir directamente al grano, ¿qué es el racismo y por qué sería importante visibilizarlo y estudiarlo en la sociedad mexicana? Sí, qué bueno preguntar sobre el racismo porque hablamos mucho últimamente sobre eso, pero me da la impresión de que pocas veces se entiende a profundidad. Yo entiendo el racismo como una relación de dominación y de poder. Es una estructura que organiza desigualdades y que parte de construcciones efectivamente raciales, valga la redundancia. Es una relación de dominación que surge desde el momento moderno y colonial, cuando hay este llamado encuentro entre dos mundos. No es que, por ejemplo, la esclavización de personas no existiera previamente, pero en el momento de la colonización del continente americano es cuando se vincula estrechamente la esclavización de personas, por ejemplo, con el color de piel, con el fenotipo. Entonces se crean categorías como blanco, negro, indígena, que no existían previamente. Entonces también el racismo es una forma de clasificar, organizar a las poblaciones para distribuir recursos, privilegios y todo esto a partir de criterios biológicos que se naturalizan, que se culturalizan. Entonces, yo entiendo eso. El racismo es un sistema global que deviene de un momento en específico, histórico. Sin embargo, que exista a nivel global no quiere decir que se manifieste de la misma manera en todos los lugares ni en todos los momentos históricos. Entonces, para responder a la pregunta de por qué es importante estudiar el racismo en México, es precisamente por eso, porque aunque exista un racismo, hay diversos mecanismos del racismo que tenemos que ir entendiendo. Y en la sociedad mexicana en particular, bueno, y en toda América Latina realmente, la formación de las naciones a partir del siglo XIX y más específicamente en el momento
movimiento postrevolucionario a principios del siglo XX, se consolida con el proyecto racial del mestizaje, que lo que hace es promover la inclusión de poblaciones, por ejemplo, indígenas, y el efecto que tiene eso es invisibilizar esa diferencia. Cosas muy concretas como eliminar el conteo racial en los censos con el objetivo de, pues precisamente, eliminar desigualdades, resultan en que hoy en día, muy recientemente, empezamos a reconocer a las poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, en el censo de 2020. Entonces, hemos vivido en México con esta idea hegemónica racial de que todos somos mestizos, todos somos iguales, y hemos invisibilizado las desigualdades que sí devienen de una cuestión de construcciones raciales como construcciones sociales, y siempre de la mano de otros ejes de desigualdad como género, clase, ¿no? que son muy importantes. Entonces, necesitamos estudiarlo, necesitamos entender esos mecanismos, porque lo que queremos es transformarlo y desmantelarlo, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ahí va, creo yo, la propuesta. Pero entonces el racismo ha sido un problema en la sociedad mexicana ya desde hace siglos. O sea, no es algo reciente. No, por supuesto, que sea reciente el estudio no quiere decir que no existiera. Yo creo que tú decías que tenías la impresión de que en México es reciente el estudio. Efectivamente, fíjate que en 2009 Alicia Castellanos, que fue una antropóloga pionera de los estudios del racismo desde la antropología, junto con Rodolfo Stavenhagen, Dolores París Pombo, por ejemplo, ella en un artículo de 2019 relata que en los años 90 se vio obligada a quitar la palabra racismo del título de un artículo, porque en ese momento se creía que pues era inapropiado hablar de racismo, ¿no? Entonces se prefería hablar de desigualdades, de etnicidad. Creo que hay un legado epistémico en América Latina, pues sí, de la cuna marxista, en donde el énfasis siempre en las desigualdades estuvo en la clase, ¿no? Y yo creo que hay otro elemento que influye en esto, que es que, pues muy desde la antropología, pero creo que permeó las otras ciencias sociales, cuando se desmantela la idea de que las razas existen y que en realidad son constructos sociales, relaciones de poder, como que ahí está este impulso implícito de decir, bueno, entonces no podemos hablar de racismo porque somos racistas, ¿no? Entonces se elimina la categoría raza, pero con ello se elimina toda la discusión crítica. Y es hasta los últimos años, o sea, estoy hablando de la última década, que de hecho me atrevo a decir que ahorita está de moda el tema y tengo preocupaciones al respecto que ya te contaré, pero efectivamente apenas se empieza a visibilizar. Pero claro, el racismo existe desde la formación de la nación y previo, ¿no? Viene con el proceso colonial y de modernidad y del capitalismo global. Perfecto. Pero entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita, digamos, por lo menos durante las últimas 2 décadas, que de repente es un tema que ya se reconoce en la sociedad mexicana y además desde las ciencias sociales? Sí, yo creo que hay momentos históricos además de académicos. El movimiento zapatista creo que es clave para empezar a visibilizar el racismo en México. Parte de las demandas tenían que ver con eso, con un legado histórico de desigualdad que tiene que ver con la construcción de lo indígena, ¿no? Que queda marginalizado. Entonces yo creo que ahí empezamos a visibilizar un poco, pero claro, aplastado por muchas políticas, hegemonías y demás. Creo que en los últimos años se ha visibilizado por varias razones. Una es que los movimientos indígenas y afrodescendientes han tomado fuerza en todo el mundo, no nada más en México. Se han firmado acuerdos como la Convención de la 169, por ejemplo, que ha impulsado a los estados-nación a reconocer la existencia y los derechos de poblaciones tanto indígenas como afrodescendientes. Entonces creo que eso ha empujado. Creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental en visibilizar el racismo. Hoy en día es un tema muy común en TikTok, en Instagram, y la gente empieza a hablar, ¿no? Entonces creo que es una combinación de factores, y creo también que la entrada del multiculturalismo en los años 90 abre la posibilidad de estas demandas en términos de políticas de identidad, que nos permite hablar de la diferencia
y la especificidad de ciertas poblaciones. Y reconozco que el racismo no solamente se vive a través de lo indígena o de lo afro, pero sin duda alguna estos han sido movimientos que han impulsado esa visibilización, ¿no? Pero creo que hoy en día, y es lo que tú trabajas hasta cierto punto, pues eso, los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel fundamental para generar cierta conciencia en torno al racismo, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahora, dada tu amplia experiencia en el estudio del racismo, vamos a pasar, digamos, al segundo bloque temático de esta cápsula sobre los métodos, metodologías e instrumentos de investigación. En tu opinión, ¿hay alguna metodología o instrumento metodológico más adecuado para estudiar el racismo desde las ciencias sociales? Pues soy antropóloga, entonces mi respuesta natural es etnografía, ¿no? Pero no, quiero profundizar. Creo que hay que dar un paso atrás. Me parece que para hacer estudios de racismo, pues hay que ser antirracista, ¿no? O sea, el tema del racismo es un tema político y creo yo que siempre tiene que empujar a la transformación. Y eso tiene varias implicaciones, ¿no? Número uno, que tiene que hacer un acercamiento epistémico y metodológico que sea interseccional, ¿no? Si nos enfocamos únicamente en el racismo y descuidamos la experiencia vivida a través de género, sexualidad, clase, estamos quizás reforzando otras formas de violencia y de desigualdad. Entonces me parece que un acercamiento muy importante tiene que ser lo interseccional y lo decolonial, porque el origen del racismo es colonial, ¿no? Creo yo que en términos, ya sea desde la etnografía, desde las encuestas u otras metodologías, siempre es muy importante no quedarse nada más en la experiencia interpersonal, ¿no? Creo que lo que sucede hoy en día en redes sociales es mucho eso, ¿no? Se analiza el racismo desde la experiencia vivida de las personas, que es muy importante, pero muchas veces eso resulta en que se patologiza, nos da la idea de que, bueno, si educamos a las personas racistas ya se resuelve el problema y lo desprendemos de las estructuras más amplias. Hay que establecer el diálogo entre el racismo estructural y el racismo cotidiano. Ahí yo creo que más que metodología es un acercamiento epistémico para entender que la experiencia individual siempre va a estar articulada y vivida a través de esas estructuras más amplias, ¿no? Y que las estructuras se viven hasta lo más íntimo, los afectos, ¿no? Por ejemplo, tengo una tesista que está escribiendo sobre la culpa, sobre el asco, sobre la vergüenza que producen las relaciones del racismo. Entonces creo que eso es muy importante. Y bueno, creo que también hoy en día lo digital nos abre un campo de estudio muy importante, muy fascinante, que nos permite ver no solamente el racismo que se vive a través de las personas, sino las dinámicas más estructurales, por ejemplo, cómo juega el racismo en los algoritmos, ¿no? Cómo nos alimenta el feed de un Facebook a través de relaciones raciales. O sea, creo que estamos en un momento en el que debemos hacer otro tipo de preguntas y no quedarnos únicamente en esta experiencia uno a uno de violencia racial. Entonces me parece que eso es algo importante. Y bueno, metodológicamente, pues creo que siempre dialogar con las personas etnográficamente, dando el tiempo, entendiendo las sensibilidades es fundamental. Y creo que una cosa más es que para estudiar el racismo no solamente hay que trabajar con la gente que lo vive o que es racializada de manera negativa. Hay que entender la blanquitud, hay que entender el mestizaje, hay que entenderlo también desde los ámbitos del privilegio y del poder para entender realmente cómo se articulan y cómo se hablan uno a otro. Entonces no es una respuesta metodológica propiamente, sí, pero creo que es un acercamiento para abordar estas temáticas y formular las preguntas de investigación que son las que nos llevan al método, ¿no? Me parece muy bien. Ahora, si quisiéramos hablarlo de una manera, digamos, un poco más exacta en cuanto a la metodología, tu técnica principal para el estudio del racismo ha sido etnografía, claro. ¿Sí? ¿Qué frutos te ha dado esta técnica? Es decir, ¿cuáles son los alcances y limitaciones en cuanto al estudio etnográfico del racismo? Fíjate que qué bueno que me dices eso, porque en realidad soy antropóloga, pero también soy historiadora de closet. He trabajado mucho en diálogo precisamente porque la etnografía sola no me ha sido suficiente. Yo he tenido que recurrir a la historia y al trabajo de archivo para responder a mis preguntas. ¿Qué ventajas o qué pros tiene la etnografía? La observación participante. No es lo mismo llegar y aplicar una encuesta y, por ejemplo, preguntarse ¿cuántas personas morenas hay aquí? ¿No?
hay que dar un paso para atrás y preguntar, bueno, ¿qué significa ser moreno en este lugar, en este sitio, a través de las relaciones de género? Entonces, esa es la riqueza de la etnografía, que nos permite entender incluso la composición de las categorías. Yo que trabajo con población afro, la pregunta número uno es eso, ¿no? No es lo mismo ser afro en Coahuila que en Texas o que en Brasil, ¿no? Entonces hay que hacer ese tipo de preguntas. La etnografía nos permite profundizar en esas temáticas y complejizarlas. Los límites uno de ellos, el que yo encontré, fue que tendemos luego a quedarnos en el presente. Y el racismo requiere un ángulo histórico. Yo he trabajado concretamente con procesos de racialización, es decir, cómo se van configurando las categorías. Entonces, para mí eso implicó hacer una lectura a contrapelo de los archivos del siglo XIX para entender cómo esas categorizaciones derivan en derechos y derivan en demandas del presente. Entonces creo que la historia es fundamental para acompañar el trabajo etnográfico y bueno, yo también la historia oral, ¿no? No es nada más la historia escrita, sino el relato, la comprensión que tiene la gente en torno a los temas. Entonces para mí esa combinación y bueno, obviamente además de la observación participante, pues sí entrevistas a profundidad, creo que son muy útiles para que la gente nos vaya guiando, pero yo la verdad es que tiendo a hacer una investigación muy abierta y dejo que la gente hable y a partir de eso me cambia todo el tema de investigación, pero creo que es lo rico, ¿no? Hacerlo desde abajo y después construir la teoría, ¿no? Sí, excelente. Rocío, desde mi propia experiencia me ha pasado que el tema del racismo como a priori va a involucrar distintas expresiones de violencia, o sea, no existe racismo sin algún tipo o expresión de violencia. Este tema puede resultar sensible, ¿no? Para estudiar, por lo menos en dos casos. El primero es cuando lo hacemos dentro de determinados grupos o instituciones. Esas instituciones pueden, ponerse resistentes, posiblemente, preocupadas por los posibles resultados, digamos, del estudio y pueden empezar es decir, pues nada, que quiera admitir, no, pues en mi institución sí hay como racismo y etcétera, ¿no? Entonces pueden empezar a obstaculizar acceso a los datos, no cooperar, etcétera, etcétera, es decir, ponerse resistentes, ¿no? Y la segunda, el segundo escenario sería que este tema también puede resultar bastante sensible a nivel personal emocional, ¿no? Por ejemplo, por cuestiones que una persona ha sufrido en entornos intrafamiliares o escolares. Entonces, en el sentido metodológico, si nos encontramos por lo menos con una de estas situaciones, ¿cómo manejarlas para, digamos, tal cual, para poder llevar a cabo el trabajo de campo? Sí, es muy difícil. Yo creo que, o sea, de entrada cualquier trabajo de campo tiene ese riesgo, ¿no? El tema del racismo es muy sensible, pero hay veces que estudiamos cosas que creemos que no son sensibles y movemos, hay fibras de la gente que ni esperamos. Y sumaría además que son temas sensibles para la persona que investiga también, ¿no? Es un proceso de generar conciencia que es doloroso. El racismo duele. Creo yo que el problema número uno es que lo tenemos tan naturalizado que lo que generamos en el momento de la investigación es justo destapar una caja de Pandora que abre heridas y abre heridas también desde el lado del ejercicio del racismo. Entonces, creo que lo que hay que hacer es un acercamiento muy ético, muy colaborativo. Para mí es fundamental siempre tomar la pauta de las personas, ¿no? Saber cuándo frenar, saber cuándo darnos cuenta de cuándo el momento está siendo doloroso y parar. Creo que es muy importante no hacer esas preguntas abruptas, ¿no? No puedes llegar con una institución y decirle, dime cómo eres racista, porque además se nos cierran las puertas. Entonces creo que hay que idear una forma de ir tejiendo una relación. La parte del rapport es fundamental, tanto del lado del poder como del lado de las personas subalternizadas, ir tejiendo esa relación para que se vaya construyendo la pregunta. Por eso la observación es importante, porque hay veces que tú no puedes preguntarle directamente a una persona cómo has vivido el racismo porque duele y no lo han reflexionado,
pero entonces entrarle por esa observación te puede dar esos matices. Entonces, pues mucho escuchar. Creo que hay que ser muy conscientes de nuestro propio lugar de enunciación, hacer el ejercicio propio, ¿no? De dónde está mi propio racismo y cómo me he privilegiado o no de este sistema racista, aunque a lo mejor yo no me considere racista. Creo que eso nos ayuda a establecer una investigación un poco más genuina, más horizontal, que nunca va a resolver el problema, ¿no? Siempre vamos a tocar fibras sensibles, pero yo lo que he encontrado es que de hecho la gente quiere hablar de eso, ¿no? Le es importante. Entonces más bien hay que entrarle de manera muy sensible y bueno, un poco sí con la lógica antirracista de irlo desmantelando, ¿no? Y la otra cosa con la que yo me he enfrentado, que es muy importante, luego asumimos que la gente racializada no es racista, ¿no? Y en mi experiencia yo entré con muchos juicios de valor diciendo voy a trabajar con población afro, no son racistas y ¡fum! Lo que me encuentro es una internalización muy fuerte de racismo. Entonces también hay que estar abiertos a esas otras posibilidades, ¿no? Pero creo que la sensibilidad y la ética son claves. No hay manual, ¿no? Pero entrarle con mucho cuidado, con sensibilidad es lo fundamental. Sí, perfecto. Me parecen excelentes estas sugerencias. Muchísimas gracias, Rocío. Ahora, para ir cerrando, ¿cuáles serían tus recomendaciones, no sé, tanto para docentes, estudiantes o público en general acerca de la temática del racismo o enfrente de la temática del racismo? No banalizarlo. Creo que es muy importante aprender del racismo en las redes sociales. Hay mucha información, pero hay que hacer el trabajo más profundo, ¿no? Creo que hay un riesgo. Me he percibido que de repente se le llama racismo a una cuestión que es homofóbica, ¿no? Entonces no utilizar la palabra sin ese contexto, sin entenderlo bien. Creo que también hay que tener cuidado con ir acusando a la gente de blanca sin situar estas experiencias en una estructura. No estoy diciendo los blancos también lloran, no va por ahí, sino que hay que situar y hay que entender las complejidades, insisto, de manera interseccional. Entonces, las redes son muy buenas, pero que no se queden ahí. Hay que profundizar en los temas. Creo que es la parte fundamental justo para no banalizar. Ok, perfecto. Muy interesante, muy interesante esta reflexión. Ahora, Rocío, supongo que este es el reto mayor de este podcast, de estas cápsulas. En 3 palabras clave, ¿cómo tú podrías resumir el tema del racismo? Antirracismo, desigualdad, interseccionalidad. Perfecto. Muy bien, sí. Ahora, ¿hay algún mensaje que aún quisieras transmitir a nuestra audiencia antes de despedirnos? Pues no, nada más agradecer que nos escuchen, invitarles a que profundicen, a que lean un poquito más. Yo les invito desde la antropología, pero hay muchos otros trabajos muy interesantes. Y eso, insisto, hay que poner atención y no descuidar las particulares, ¿no? Porque solo así podemos desmantelarlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Rocío, por tu disponibilidad, por tus respuestas y por haber participado en este podcast. Asimismo, quisiéramos agradecer a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, asimismo al Departamento de Sociología por esta excelente iniciativa y oportunidad. Y no se pierdan el nuevo episodio del podcast Ciencias Sociales 50, Innovación en tiempos de cambio. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.